Bueno, quiero honrar la memoria de los que se han ido antes que nosotros, estos hombres que sin ellos no estaríamos aquí, nuestros ancestros. Y nuestros ancestros, en el sentido estricto de la palabra, como esos hombres, mi padre, él todavía está aquí, pero mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, y por supuesto a los compañeros que han sido padres amorosos desde otra perspectiva. Entonces, pues por ahí retomando el tema de un compañero que ha caído en la batalla por la vida, honrarlo con esta sesión para compartir sobre el cáncer de próstata y la medicina tradicional china, ¿vale? Pues la medicina tradicional china, aquí, ¿y cómo le doy para moverle? Le clic a la presentación A la presentación, ok. y Y enseguida luego, flecha derecha. ya lo vi. Gracias, Oli, gracias. Aquí tengo, quiero compartirles que estamos en las oficinas de mi actual lugar de trabajo y que mi asistente personal está aquí ayudándome esta noche porque en su casa no hay señal. El frío y el viento ha dificultado. Para ustedes no es extraño, yo vivo en la montaña, siempre lo he dicho, yo sí soy bajada del cerro a tamborazos, ustedes tocan el tambor y yo voy a la ciudad. Y bueno, ahorita no tengo señal, entonces me quedé en la oficina para poder compartir con ustedes, y mi asistente, igual que René, están siendo tan amables que me permiten acceder a estar en contacto con ustedes. Vamos a hablar de unos datitos interesantes antes de pasar a la medicina tradicional china, porque son datos que valdría la pena tener presentes. Entre los 40 y los 60 años de vida, aproximadamente el 50% de los hombres presentarán en algún momento de su vida una afección de próstata. No son poquitos, son 50%. O sea, la mitad de los hombres entre 40 y 60 años tienen un problema en algún momento de su vida de próstata. El 30% es de origen infeccioso. Eso es muy importante. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, dolor de espalda baja, dificultad para orinar, poluria, es decir, exceso de micción o muchas veces ir al baño en la noche o en el día, ardor y comezón al orinar y en algunos casos incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es que no pueden contener el chorro o les cuesta trabajo ir al baño y hacer pipí. Y la gotita traicionera, cuando después de haber orinado cae una gota o cuando antes de llegar al baño cae una gota. Eso es muy importante porque además, miren, para las mujeres es muy complejo hablar de ciertas enfermedades del aparato genitourinario, pero para los hombres es más. Había unos publicionales enormes en otros tiempos, ¿verdad? Donde decían 1 de cada 4 hombres que ves tiene un problema de disfunción eréctil. Bueno, si tiene más de 40 o de 60 años, de 4 hombres que vemos, la mitad tiene problemas de próstata. ¿Verdad? Entonces, no son poquitos y hay que saber cómo los podemos ayudar, ¿verdad? Otro más es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública en México, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres. 9.8 muertes por cada 100,000 hombres. Este comportamiento se observa igual en América Latina, que como región registra 413,000 nuevos casos cada año y 85,000 muertes cada año de cáncer de próstata. No son poquitos. Hablamos de un porcentaje muy cercano al 10% de muertes en los hombres por cáncer de próstata. ¿Y cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Problemas al orinar, incluyendo un flujo urinario lento o debilidad, necesidad de orinar con más frecuencia, sangre en la orina o en el semen, dificultad para lograr una erección, o sea, hay una disfunción eréctil, dolor en las caderas, la espalda, la columna vertebral, el tórax, las costillas
u otras áreas debido a que el tumor presiona nervios importantes, terminales nerviosas importantes. ¿Pero qué es la próstata? Digo, porque para las mujeres de alguna manera estamos familiarizados con el útero, ¿verdad? Siempre que hablamos de un embarazo, tenemos la referencia de un útero, siempre que hablamos de un parto, tenemos la idea de que va a haber una vía vaginal. Siempre que pensamos en las mujeres, pues tenemos claro que hay un útero, pero los hombres no, porque, y de la próstata muchas veces menos, porque es un órgano chiquito que se encuentra detrás de entre la vejiga y el ano. Tenemos una glándula prostática que es del tamaño de una nuez, pero no de la consistencia de una nuez. Eso es muy importante. Que está muy cercano al conducto eyaculador, a la uretra, a la vejiga, y que se encuentra, ¿verdad?, muy cerca del recto y de la vesícula seminal. Aquí tenemos unas imágenes que me parecieron importantes, ¿verdad? Vamos a ver. Perdón, ¿sí se alcanza a ver? Podemos observar una próstata normal, como está la vejiga, y después está la próstata, una próstata que es de un tejido esponjoso, muy parecido a la mucosa, muy parecido a la membrana que recubre los labios vaginales, por ejemplo, ¿no? Muy cercano, es esponjosita, es un espacio además muy importante, ¿verdad? ¿Y cómo sería una próstata, digamos, enferma, una próstata ya con dificultades? Y para nosotros es importante que veamos este tema de la... Ay, perdón, ya me perdí, ¿eh? Un minuto. Este tema de la próstata, porque el lugar anatómico sí es importante. Recordemos desde la fisiología básica que el primer problema que podemos reconocer a nivel físico es la alteración de la función. Estas funciones que nosotros podemos detectar, que sería el orinar más, menos, ¿verdad? El orinar con molestia, esta gotita traicionera de la que hablábamos, es que se pierde la función, ¿sí? Y son los primeros síntomas que después van a estar muy apareados, muy ligados a la pérdida de la forma, ¿sí? O sea, ya no solo la función se ve alterada, es el primer paso, y luego la alteración de la forma. Y es que anatómicamente nosotros podemos ver a una próstata que se sitúa justo debajo de la vejiga y justo adelante del recto, es decir, está debajo de la vejiga y delante del recto. Y ahí, entre estos dos órganos de excreción, se encuentra la próstata. Y a ese espacio vacío, digamos, se le llama saco de Douglas. Lo tenemos los hombres y las mujeres, porque las mujeres también entre el útero está debajo de la vejiga y enfrente del ano, del recto. Y entonces ahí, hay ese espacio, está el útero y en el caso de los varones está la próstata. Y ese saco de Douglas es muy permeable. Tenemos que entender que nuestro cuerpo es sumamente permeable. No son membranas aisladas. Entonces, las infecciones, por ejemplo, recurrentes de vejiga o el estreñimiento crónico, acordémonos que el intestino grueso puede contener hasta 3 kilos de excremento, hasta 5 kilos de excremento, y que se puede depositar justo encima del recto, ¿sí? Es decir, ahí donde está el saco de Douglas, ¿verdad? Y que puede permanecer un día, 2, 3, y hay personas que duran hasta 7 días sin ir al baño. Y el cuerpo, en un esfuerzo de deshacerse de toxinas, empieza a dejar filtrar y caer sobre ese saco de Douglas, pues toxinas que no quiere reabsorber en la parte del intestino. Y que del mismo modo, si contenemos la orina, que es un, digamos, material del desecho orgánico,
fíjense qué interesante, los dos son materiales de desecho orgánico. Si no se evacúan del cuerpo en el tiempo y en la forma adecuada, pues van a estar chorreando sobre este órgano esponjoso, que como principio lo que intenta pues es inflamarse. Le llaman infección, ¿verdad? Porque ahí llegan los bichitos a querer ayudar a comerse esas toxinas y se inflama y hay infecciones. Y ese es el primer momento, cuando se inflama, pero no pierde la forma. Cuando hablamos de un proceso tumoral, ya pasó por mucho tiempo de estarse inflamando y de estarse infectando. Y después de que empieza a mostrar problemas de función, y esto no es en un año ni en dos, generalmente ya lo veíamos con las cifras, aguanta hasta 40 años esos maltratos, pero después de 40 años ya empieza a tener infecciones o inflamaciones recurrentes. Y curiosamente el cáncer de próstata se desarrolla básicamente en hombres mayores de 50 años, que por 50 años han tenido inflamada, infectada, llena de toxinas esa zona tan importante. Y ya entonces no solo está perdiendo la función, también está perdiendo la forma. Con un esfuerzo del cuerpo, lo que hace es endurecer al principio la próstata. Primero la inflama, después la endurece y después trata de producir células nuevas para que cumplan la función, ¿verdad? Porque ¿qué hay emocionalmente, fisiológicamente en la próstata? Así como llega el momento en que dicen que las mujeres ya no necesitamos el útero, a los hombres también les dicen que ya no necesitan la próstata. Pero ¿cómo no va a necesitar la próstata? La próstata es la parte más femenina de los hombres. Es la zona donde se deposita la suavidad y se madura el impulso sexual, no este impulso sexual carnal de la reproducción exclusivamente, sino el proceso de reproducción y recreación del gusto por estar con el otro. Es la parte más femenina del cuerpo masculino. ¿Qué antecedentes emocionales podríamos decir que tiene este cáncer de próstata? Pues deseos de maternidad frustrados, dificultad para vincularse tiernamente con las mujeres o con su descendencia, su trascendencia. Esto es bien importante porque cuando los hombres trabajan, ¿no? Y están en el proceso de producción de recursos y son proveedores, no alcanzan a ver este conflicto, pero cuando ya tienen que empezar a tener vínculos cercanos, afectuosos, ya no solo sexuales, porque el impulso sexual ha mermado, hay que trascender al impulso tierno, suave, de más conquista por las mujeres, porque la potencia ha mermado, entonces empieza a tener el conflicto ya con la próstata. Y entonces estamos hablando de dos procesos muy interesantes. El proceso de acumulación de toxinas en este saco de Douglas, ¿verdad? Muchos, por ahí, por ejemplo, los higienistas franceses y alemanes lo que hacían cuando empezaba a haber problemas de próstata era encontrar el saco de Douglas y en ese orificio donde estaba el saco de Douglas metían una jeringa y sacaban un líquido putrefacto enorme, maloliente, y con eso mejoraba mucho el proceso. Sin embargo, ahora se han olvidado de ese procedimiento, curiosamente porque ya no nos fijamos en lo que hay alrededor, sino en los órganos. Ese tema de que haya ultrasonidos y avances científicos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Se han encontrado vestigios de cómo en la medicina tradicional china se ocupaba también esas funciones, ya vamos a ver más tarde en dónde. Pero bueno, vamos ubicando primero lo que es la próstata, lo que implica un cáncer de próstata, cómo esto no se tarda un día, ni dos, ni tres, estamos hablando de procedimientos que tardan 20, ¿no? 40, 50, 60 años en formarse. Hablar entonces de tener la oportunidad de vertir ese problema, no lo podemos imaginar en un día o dos. ¿Y qué podemos ir haciendo nosotros? La medicina tradicional china puede ser una muy buena respuesta,
Pero hay que recordar siempre que cuando hablamos de medicina tradicional china no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de energía. De una energía que como tal implica movimiento. Un movimiento que tiene sus dos polos, el yin y el yang, el día y la noche, el frío, el calor, y la humedad y la sequedad. Y que tenemos que estar jugando con estos elementos para poder lograr el equilibrio. Y ese equilibrio, sin lugar a dudas, ¿quién nos lo muestra? ¿Cómo lo aprendemos? Pues ni más ni menos que de la naturaleza. ¿Estamos? Cuando hablamos de energía también tenemos que hablar de cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consume. ¿Cómo creen ustedes? Y esto es la parte que no me gusta de las redes cibernéticas. ¿Cómo creen ustedes que se produce la energía? Porque el cuerpo humano, insisto, solo tiene una energía. La misma que usamos para parpadear es la que usamos para hablar y es la que usamos para pensar. Pero ¿de dónde nace? ¿Cómo se produce? En las plantas es muy fácil. Nosotros sabemos que la luz se traduce y tiene la capacidad de convertirse en salvia, es decir, en clorofila, en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero en la fotosíntesis, ciclo de Krebs, en la fotosíntesis. Pero nosotros, ¿cómo construimos esa energía? ¿Cómo la luz, cómo metabolizamos lo que entra, la nutrición, cómo nos nutrimos y cómo producimos energía? Bueno, hay fuentes básicas de la producción de energía. Una, sin lugar a dudas, son los alimentos. Otro, sin lugar a dudas, es la respiración. Otro más es el agua, ¿sí? Básicamente. ¿Y cómo lo distribuimos? A través del movimiento. ¿Y cómo lo consumimos? A través de la formación del trabajo, ¿vale? Cuando nosotros no llevamos a cabo estos procesos de producción, distribución y consumo de energía correctamente y lo violamos sistemáticamente por más de 40 o 50 años, lo que vamos a esperar es que haya una reacción de protección del cuerpo que nosotros llamamos cáncer. En la medicina tradicional china, los tumores no aparecen como algo que pudiera ser, digamos, antinatural, sino como consecuencia de haber violado las leyes básicas y naturales del movimiento de la energía. ¿Sí? O sea, cuando nosotros no hemos tenido en cuenta la importancia del movimiento, de equilibrar nuestra vida y no hemos estado viviendo de acuerdo a la naturaleza, lo que vamos a encontrar es una perversión de ella. Y esa perversión es ni más ni menos que el cáncer. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, esta energía desde el punto de vista de los chinos, porque, insisto, la medicina tradicional china, no podemos hablar de ella sin hablar de energía. Y la energía asume formas. Y la primera explosión, en la primera explosión de energía, ¿verdad? En el fuego, que es el corazón, es como esta Big Bang, cuando surge la vida, surge la tierra. Primero es una explosión, es fuego, conforme se va enfriando, va llegando la tierra. En medio de esa tierra, al alcanzar su máxima densidad, hay metal. Y cuando se va enfriando y convirtiendo en metal, da lugar a la generación de agua. Y el agua, sin lugar a dudas, da lugar a la vida, a la expansión, a la autogeneración de energía a través de la madera. Y esta por sí misma se convierte también en fuego. Con este principio básico de la energía, del fuego, como esta parte de la creación en la mente, que reside en el corazón y es responsable de la conciencia, de pasar de las afecciones de la membrana, de la memoria
y del sueño, donde está nuestro registro de la vida y de cómo adaptarnos a ella y sobrevivir, ¿vale? Por su parte la tierra, ¿no? Que nos da esta parte del intelecto, que reside en el vaso y es responsable del pensamiento, de la memoria, pero ya no del sueño. Esta, la tierra, es responsable de la concentración. A su vez, miren cómo cada elemento energético a través del cual se produce la energía tiene que ver también con una emoción y tiene que ver con una reacción, ¿no? Con una acción. En el metal que reside en los pulmones y es responsable de las actividades fisiológicas, de las sensaciones, de la vista, del oído, del olfato, del gusto y de la entrada y salida del yin, de la energía, y que está asociado con la concentración. Sería muy difícil para mí no hablar en este momento de los pulmones cuando es, en principio, de lo que más tenemos que cuidar en este momento. Los pulmones son los responsables de las actividades fisiológicas, de todas, de cómo respiramos, de cómo movemos el intestino, de cómo entra el aire, que es el detonador de la producción de energía. Y que está sumamente asociado a las sensaciones. Por eso es tan importante vincularnos y conectarnos, aunque sea, y digo con mucha conciencia, aunque sea a través de estos medios, vincularme con ustedes, porque la sensación de sentirme acompañada, de sentirme parte, para mí ha sido muy importante. Quiero decirles que hace un par de semanas di positivo en la PCR para COVID. Evidentemente mi ego padeció bastante, como yo que vivo en la montaña, que hago ejercicio, que me baño con agua fría, que tengo COVID. Bueno, porque justamente por cargas de trabajo me olvidé de todos estos ciclos de los que ahora estamos hablando y me concentré en hacer cosas que no me daban placer, que no me permitían respirar correctamente y que no me permitían ver, oír y tener buen olfato y buen gusto. Fíjense qué interesante, ¿no? Justamente lo que ataca el virus es esa parte. ¿Y con quién tiene que ver? Ni más ni menos que concentrarme. No me lograba concentrar en mi trabajo, ni lograba organizar mis tiempos, de modo tal que hasta de la medicina me estaba olvidando. Bueno, pero tenemos también el agua. Justamente esta parte del agua, de la vejiga y de los riñones, es la que está asociada a este órgano, ¿va? Del que hoy estamos hablando, en el que reside y es responsable de la fuerza de voluntad, del entusiasmo y de la determinación. Qué casualidad, ¿no? Que pasa entre los 40 y los 50 años, cuando justamente la fuerza de voluntad ha ido mermando, el entusiasmo ha ido decayendo y la determinación ha estado faltando, porque le hemos agotado, porque nos hemos sobreexigido. Y estos hombres cuando entran a los 40, 50 años, todavía no se dan cuenta, pero después de los 50, esa voluntad, esa fuerza de voluntad, ese entusiasmo, ese gusto por la vida y esa determinación empieza a mermar. Y entonces la glándula justamente empieza a decaer. Y bueno, la madera, ¿verdad? El sentir que podemos, que nos expandemos. Y este es el responsable del sueño, ¿sí? De la planificación de los proyectos, de las metas vitales y de el Shen. Es decir, que en este órgano está el poder, la sensación de sí puedo. Mientras que en el agua está el quiero, me gustaría, vamos a movernos, vamos a estar juntos, ¿sí? Vamos a hacer cosas en equipo. En el hígado está el puedo hacer las cosas. ¿Qué pasa entre los 40 y 50 años? Pues que justamente la fuerza de voluntad, el entusiasmo y la determinación está mermando. Y ya no me siento capaz de vincularme
no solamente sexualmente, sino tiernamente con los otros. Regreso a casa y me doy cuenta que los hijos han crecido, me doy cuenta de que mi mujer apenas la conozco y ya no puedo vincularme tiernamente con ella. La fuerza sexual ha bajado, en algunos casos, ¿verdad? No en todos, por supuesto, en sus honrosas excepciones, pero ha cambiado y la forma de manifestar el amor ha cambiado. Pero si el acto biológico puro del coito resulta a veces amenazante para los hombres a esta edad, el acto tierno cuesta aún mucho más trabajo. ¿Y quién lo padece? Si además ha estado tremendamente intoxicado por años, pues la próstata, señores. La próstata, que por otro lado está directamente ligada al eje hipotálamo, riñones, ¿no? Y tiene que ver mucho con la producción de testosterona y de células germinales. Entonces, el hipotálamo que le manda la señal a la pituitaria anterior, esta le manda la información a la tiroides se lo manda a las suprarrenales lo manda a los testículos hacen todo el procedimiento de crear el semen, etcétera. Todo este proceso hipotálamo, células germinales, se ve alterado por los 40 años de malos hábitos que hemos tenido. Entre otros, ¿cuáles malos hábitos podemos hablar? El aguantarnos de hacer pipí. ¿Sí? El aguantarnos de hacer pipí es una de las primeras. El estreñimiento es el segundo. Y bueno, permítame hablarle desde aquí de la importancia, pues, entonces, desde la medicina tradicional china, de tratar un problema autoinmune. ¿Por qué autoinmune? Porque ya mi cuerpo no reconoce a esas células inespecíficas que se han sido creadas para proteger la próstata. No las alcanza a reconocer como ajenas. Son parte de y se reproducen más rápido. Yo quiero recordarles que todos producimos alrededor de 1 millón o 2 millones de células inespecíficas diarias. Células inespecíficas que salen a través del sudor, del moco, del llanto, de la popó, de la pipí. Pero si yo por 40 años la he contenido, pipí y popó ahí, ya no lloro, ya no sudo, ya no moqueo, ¿verdad? Ya no tengo mucha producción de cerumen. ¿En dónde se va? ¿A dónde van esas células inespecíficas? Al punto más vulnerable. Y en los hombres, uno de los puntos más vulnerables es la próstata. Yo que quise iniciar diciendo cómo es que empiezan los problemas de próstata y cómo se convierten, porque si ustedes se dan cuenta es un filito muy básico entre pasar de la inflamación de próstata, que tiene unos cuantos problemas, ¿no? Donde dice dolor de espalda baja, dificultad para orinar, poluria nocturna y diurna, ardor y comenzar al orinar, incontinencia urinaria, ¿no? Que son realmente cosas que se aceptan casi como naturales, a pasar a un cáncer donde la diferencia de síntomas es muy pequeñita. Entonces podemos vivir con la inflamación mucho tiempo y en un momento cambiar de un proceso infeccioso inflamatorio a un proceso autoinmune y degenerativo. ¿Qué dicen al respecto los chinos? ¿Verdad? Ya decíamos de la producción y la división de la energía. Pues ellos lo que dicen es, hay que volver a las formas. Hay que darle la oportunidad al cuerpo, primero, de deshacerse de la flema. ¿Cómo nos deshacemos de la flema? Pues a través de la expectoración. Vamos a tratar de vaciar el cuerpo de residuos gomosos. Y aquí viene otro de los principios. El cuerpo humano tiene, no importa lo que consumamos, por natural, por productivo, por orgánico, por bio que sea, todo lo que nosotros introducimos al cuerpo tiene que dejar un residuo metabólico. Y hay dos residuos básicos, el residuo gomoso y el residuo cristaloidal.
El gomoso lo dan todos los almidones y todas las harinas blancas que tienen que ser procesados, ¿sí? Todo lo que es sólido, todo lo que comemos sólido, tiene que ser procesado por el intestino grueso, nos va a dejar residuos gomosos. ¿Y quiénes nos pueden? Y entendemos que esos residuos gomosos son la materia prima para que se den esas células germinales que podrían ser en un momento dado células patológicas. Y tenemos los residuos cristaloidales que lo dan todos los elementos de origen proteico que podamos consumir. Van a tener como resultado un producto proteico, cristales, que tienen que ser desechados ¿por dónde? Por la vejiga. Y que por costumbre, cuando tenemos mucho trabajo, cuando tenemos otra cosa que hacer, nos educaron, es más, nos aplaudieron cuando empezamos a controlar los esfínteres. ¿Por qué? Porque son normas sociales que nos invitan a poner por encima de cualquier, más bien por debajo de cualquier cosa, a nuestros impulsos por deshacernos de lo que ya no necesitamos. ¿Sí? Las mamás, mi nene, entre más chiquito fue al baño, más maravilloso es. Entre más rápido supo decir que ya quería hacer pipí y se aguantó, más encantador es mi hijo. ¿Y a quién no le gusta ser un niño así? Pues a todos los que pueden, ¿verdad? Y entonces fuimos educados para contener esas vías de evacuación. Tanto pues que se nos olvida. Como dirían los chinos, entonces lo primero que tenemos que hacer es ayudar al cuerpo a deshacerse de los residuos tóxicos que cualquier alimento dio. Y para eso, permítanme presentarles el bambú parcha, el clásico. El vinagre de bambú y de madera, alto absorbente regulador de toxinas. Bueno, les voy a decir brevemente las cualidades que tienen y por qué son importantes para el tratamiento del cáncer y cómo es que se ligan a la medicina tradicional china, ¿no? Es antiespasmódico, controla la presión arterial, promueve la actividad celular, agiliza el flujo sanguíneo en el caso del chitín. El chitsán, excelente antihemorrágico, funciona como antibiótico y antiséptico. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos que en el cáncer de próstata hay huellas o sedimentos sanguinolientos en la pipí y en la orina? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? La hoja de Eribotria japónica, que estimula el tracto digestivo y el colon, ya hablamos por qué, era importante y yo quiero recordarles que está justo delante del recto, estimula el sistema respiratorio, y van a empezar a encontrar, vamos a empezar a encontrar también un aspecto muy importante, y es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de los pulmones están directamente relacionados con el colon, eso yo quiero pensar que ya la mayor parte sabemos, y que los riñones están relacionados con la vejiga, ¿verdad? Y entonces es muy importante saber por qué estimula el tracto digestivo y el colon, y entonces estimula también el sistema respiratorio. Por ese mismo tema, los residuos gomosos son trasladados y excretados por el intestino grueso. Si no fuera así, lo va a tratar de hacer por los pulmones a través de la generación de flema. Y uno de los elementos más importantes para empezar a hablar de cáncer, digamos, de producción de tumores dentro del cuerpo, es que haya flema, algún tipo de flema. Cuando tenemos flema por más de 2 semanas, no, el cuerpo nos está diciendo que no está teniendo la capacidad de evacuar esos residuos tóxicos, gomosos del cuerpo y que está empezando a acumular. ¿Estamos? Este otro componente, ¿verdad? Que es un alto antioxidante que previene y protege de las relaciones ultravioletas, que regula el pH sanguíneo y que actúa como fuente de fibra y aglutina las toxinas. ¿Por qué? ¿Por qué caramba tiene que ir al pie? Imagínense por qué. Y aquí es algo muy importante y me gustaría que tuviéramos en cuenta esta situación. Porque nosotros aquí y para el cáncer de próstata, no vamos a ir a ponerlos justo sobre la zona del intestino delgado y la parte del colon transverso hasta llegar al pulmón.
No, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ese parche llegue y toque también la zona de los ovarios, los testículos, que es sobre el talón. Entonces, cuando hablamos de cáncer de próstata, nosotros vamos a colocar el bambú parch en la parte posterior, digamos, en la parte posterior del pie, no jalado hacia el frente, sino que dé sobre el talón. ¿Me explico? Ya tendremos oportunidad de las preguntas, pero en este momento irá del colon transverso, que es esa línea verde que ustedes ven, ¿sí? Del colon transverso hasta la zona del ovario y los testículos, como podemos ver aquí en el esquema, ¿vale? Lo más que abarque de esa zona. Para cuando alguien tiene cáncer de testículo, de próstata, ya también lo que tenemos y lo que debemos estar viendo es unos pies muy deformados en esa área. Difícilmente encontrarán un paciente con cáncer de próstata que no tenga prolongación calcárea, que no tenga un problema de pie de atleta. O sea, el cuerpo ya avisó. Muchas de las veces tienen incluso problemas de piel en los pies muy severos. No duden en poner un bambú parche. Y bueno, la verdad es que uno que a mí me encanta y que les voy a explicar ahorita por qué, y que como ustedes verán, están encargados de limpiar los emuntorios naturales del cuerpo, es el Majuela Parche. Que bueno, tiene plantas que ayudan a procesar las toxinas otra vez. Y sigo haciendo énfasis del colon, del recto, tratando de liberar esa zona que está cerca del saco de Douglas para que la próstata pueda encontrar primero el espacio para irse autorregulando, para equilibrarse. No quiere decir con esto que no quiten las molestias. Nosotros estamos acostumbrados a que en la medicina alopática lo que hace el efecto no es lo mismo que lo que cura. Te dicen, tomes esto para el dolor y esto para la infección. Aquí no es así, aquí va junto, ¿sí? Esto que vamos a poner en la planta del pie, por ejemplo, en el caso del bambú parch, va a empezar a quitar el dolor, porque créanme, a los pacientes con cáncer de próstata, insisto, lo del dolor específicamente en la zona donde se está creando el tumor es casi asintomático. Lo que vamos a ver en ellos es el efecto, ¿sí?, de esta masa protuberante que va a empezar a presionar el recto y la vejiga y que va a empezar a bloquear la circulación sanguínea y va a provocar adormecimiento de la parte inferior de la rodilla al pie. Y bueno, ¿para qué nos sirven? Les ayuda estos parches, lo que hacen es ayudar a la circulación sanguínea, a la expulsión de las toxinas, que son las que están inflamando e impidiendo que la próstata tenga su propio equilibrio, ¿sí? La hoja de lotus muy particularmente es empleada en toda la medicina tradicional china por sus propiedades sedantes y antiespasmódicas, es decir, para quitar el dolor. Las demás tienen grandes cantidades de sustancias que ayudan a deshacerse de tóxicos pesados. Es decir, vamos a favorecer a través de la circulación que vayan saliendo estas toxinas que son las que hicieron que el cuerpo se sintiera agredido y tuviera que producir células nuevas. ¿Vale? Amén de que si lo usáramos como paliativo en un proceso de cáncer ya severo, quita el dolor, quita muchísimo dolor y ayuda a minimizar los efectos retóxicos de los productos químicos que se utilizan en una quimioterapia. No se diga
los efectos que produce una radioterapia. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué lo tenemos acá si lo que tiene que ver es con el sistema genitourinario? Pues porque no podemos separarlo. Y porque en nuestro diagrama, si nosotros recordamos un poquito, el metal, yo les voy a recordar una de las reglas fundamentales de la medicina tradicional china. Cuando un órgano está enfermo, no se toca. A quien vamos a alimentar y vamos a favorecer y vamos a cuidar es a la madre, porque una madre equilibrada mete en cintura al hijo, ¿sí? Entonces, el metal en el ciclo de generación es la madre del riñón. Y le vamos a pedir, pues, que esté en sus mejores condiciones para poder regular a su hijo. ¿Estamos? Bueno, así como en el bambú parch lo empleamos en la planta de los pies y les pido que lo hagan en la parte posterior, muy cercano al talón, les voy a comentar cómo es que se podría usar desde el punto de vista de la acupuntura china el Majuela Parch. Hay una parte de la medicina tradicional china que dice que todo nuestro cuerpo está representado alrededor del ombligo, ¿sí? Y que esta parte tiene mucho que ver con todo lo que ocurre dentro del cuerpo y que dando masaje alrededor del ombligo y de la cavidad abdominal correctamente, podemos ayudar a todos los órganos. Amén. Yo esta vez he decidido ir a puntos muy específicos para poder usar los efectos de un parche, ¿no? Que por el otro lado, yo soy amante de los parches porque se me hace la forma más gentil, más sublime, más amorosa de acercarse al cuerpo. No se contrapone con absolutamente nada. No es para nada digamos, intrusivo con el cuerpo y le permite el autorregularse. Es muy suave. El cuerpo va a tomar de ese parche, de ese objeto, de ese apósito herbal, porque así les llaman en la medicina occidental, de ese apósito herbal, el cuerpo va a tomar lo que le haga falta y lo que no lo va a rechazar. Entonces es muy adecuado en estos momentos usarlo, ¿no? Y vamos a usarlo básicamente en los puntos que se encuentran en la cola de la tortuga, de esta tortuga ancestral, ¿sí? Ay, perdón. Es ahí donde vamos a usarlo, en los primeros puntos, en el punto más doloroso de esa zona, ahí vamos a usarla, en la partecita de la tortuga, que si ustedes ven un poquito con detenimiento, es una tortuga que está formada por el cuerpo humano. Y que nos permite observar cómo vamos de un lado a otro, ¿verdad? Con todas nuestras vértebras y dónde pudiera ser que se pusiera. Muy interesante porque yo sé que ustedes a ese parche le atribuyen más funciones a nivel de desdoblamiento de la grasa y para bajar de peso y se utiliza sobre el ombligo. Bueno, en la medicina tradicional china, para regular la humedad, o sea, la primera es la flema, ¿no? Esta flema de la que hablábamos, que cuando hay flema está diciendo que el cuerpo no tiene el suficiente oxígeno y que entonces el cuerpo está produciendo flema, tratando de alcanzar mayores niveles de oxígeno. También hay un tema muy importante que es la humedad. Y la humedad se regula con el punto que está representado por la boca de la tortuga. ¿Sí? Entonces, poner un majuela parche en la boca de la tortuga, esta que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? O en los dos últimos puntos de la cola de la tortuga, y hasta el tercero de la parte inferior a la parte superior. Hay que tocar esos puntos y ver cuál es el que más molesta y utilizar ahí un majuela parche, ¿sí? Si lo van a usar para cuando el paciente ya ha roto la línea, no solo de la función,
sino de la forma, cuando ya se ha perdido la forma o la estructura del órgano, insisto, no hace daño y sí puede ser la perspectiva, la alternativa para mejorar la calidad de vida de un paciente. Sobre todo en este momento, cuando ya estamos hablando de ya no de un adenoma, sino un carcinoma de próstata en grado 2 o 3, ¿vale? Y algo que para mí me parece muy conveniente antes, durante y después es el turmalina. ¿Por qué? Porque el par de magnetos que tiene está diseñado específicamente para esas zonas y ahorita les voy a enseñar por qué. Porque además no podríamos hablar de un cáncer sin hablar de la falta de conductividad eléctrica en esa zona. El cuerpo ha bloqueado. Antes de que se produzca el tumor, ya se está bloqueando la capacidad de conducción eléctrica del cuerpo. Fíjense cómo son las células cancerosas tan inteligentes. No solo tienen la capacidad de atraer alimentos, ¿no? Se alimentan de cosas muy específicas. No les gusta la vitamina C, no les gustan los antioxidantes, por supuesto, menos les gustan las cosas amargas y menos les gusta el movimiento, ¿sí? Y lo que va a hacer un turmalina patch es mover el área, moverlo, por supuesto, energéticamente, inyectar luz. ¿Y cómo lo hace? A través de esta capacidad piezoeléctrica que mejora el flujo sanguíneo y protege de las microondas cancerígenas y de las radiaciones, ¿sí? Entonces, este parche se convierte en un elemento central porque es analgésico, antiinflamatorio y relaja los tendones, de modo que lo que va a hacer es facilitar el movimiento. Ya habíamos hablado que cuando hablamos de energía, lo más importante es el movimiento y el equilibrio. Es decir, cuando hablamos de energía, de lo que estamos hablando es de la capacidad del cuerpo de producirla, pero también de distribuirla y consumirla correctamente. Y para eso nos ayudan estos elementos. ¡Ay, demonios! Perdón, yo dije que menos de una hora. Ustedes me van diciendo, me voy a ir más rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Bueno, pues aquí la tienen, ¿no? Ustedes lo conocen también como yo. Es un excelente tónico sexual, regula la presión arterial, nutre el sistema óseo, mejora el flujo sanguíneo, reduciendo las venas varicosas, es decir, estimula el movimiento de la sangre y con él de las toxinas y de oxígeno, promueve la actividad renal, promueve la filtración de los glomérulos, que son la unidad funcional del riñón, fortalece los vasos sanguíneos y contiene vitaminas. Ahora, cuando decimos que contiene vitaminas, no es que la vaya a absorber precisamente el cuerpo del parche, sino que el parche va a traer de lo que nosotros comemos hacia la zona donde está colocado ese tipo de vitaminas, que por la ley de la atracción les dice, hey, vengan para acá. No solamente, y eso es muy importante, entender que no solamente lo va a absorber si lo necesita, sino que también lo atrae. Por eso es muy importante mejorar la alimentación. Bueno, mejora el funcionamiento. A mí en particular, y se los quiero comentar también, el caso de la angélica es una planta que a mí me gusta mucho porque mejora el funcionamiento de todas las mucosas. También tendríamos que pensar en usarlo en estos momentos. ¿Y dónde lo vamos a usar? Miren, lo vamos a usar en estos puntos, ¿sí? En estos puntos donde está la parte más externa, digamos, de la síntesis pubiana o de la sínfisis pubiana y donde se ha cargado el cuerpo de esas toxinas que pueden ser removidas. Entonces, recomendarlo en estos puntos. Bueno, pero ahí dicen que no. Ahí sí. Uno por delante y uno por detrás. Sin problema. Y eso estamos hablando
de la parte más suave, más amorosa, más respetuosa. Pero vamos a hablar de la otra que serían los hábitos y me gustaría compartirles cuáles son las posibilidades que tenemos a partir de las infusiones de los tés. Mal llamados tés, en realidad debieran ser infusiones porque el té es del té verde y no todos tienen té verde. Pero vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del camellia té, que tiene antioxidantes y estimula la circulación. Ya habíamos hablado que eso es central para deshacernos de las células no específicas, de las que producimos todos los días. Y es además antibacteriano, ya habíamos dicho, es un antecedente para el cáncer de próstata, son las infecciones recurrentes. La petición sube por el cordón dorado que tenemos y llega hasta donde está el Dios superior. Sabrá Dios dónde está, pero llega. Es una petición para indicarle que ya. Bueno, ¿me escuchan? ¿No los escucho? Sí escuchamos, nada más. Sí, te escuchamos. Sí se escucha. Ok. Bueno, aquí está, es un antibacteriano, ¿verdad? El selenio, que es fundamental, es uno de los elementos más inteligentes. ¿Por qué inteligentes? Porque tienen la capacidad de sacar lo que no hace falta y de introducir lo que hace falta. Y activa la reparación del ADN. Dice, su consumo disminuye los riesgos de contraer cáncer de seno, pulmonar, esófago, gástrico y de próstata, ¿sí? En otros casos, y cuando yo por ejemplo, lo he usado mucho cuando el paciente ya está en un proceso de quimio o de radio y es un remedio para las intoxicaciones por esos, digamos, químicos pesados. En el caso del licien-té, déjenme contarles que hay un té que les llaman el té octava, por octava maravilla, ¿sí? Es una plantita que fortalece al sistema inmunológico, aumenta la resistencia corporal, o sea, oxigena las células sanas e inhibe el crecimiento de tumores. Si los otros dos elementos son importantes, yo quise rescatar estos porque son elementos que verdaderamente pueden hacer la diferencia en el licien-té. Y la semilla de cáñamo, que bueno, ya hablaremos en otro momento de ella, que contiene elementos que permiten una mejor digestión y alivian los síntomas de la andropausia, porque sépanse, así como nosotros tenemos, o las mujeres tienen, la menopausia, los hombres tienen la andropausia. Y es ni más ni menos que en ese momento, y dependiendo de cómo se aborde ese estadio en los hombres, que tienen más o menos posibilidades de hacerse de cáncer. Es decir, es algo muy importante. Lo que van a sentir en la andropausia es como mucho impulso sexual. ¿Por qué creen que los hombres y se vuelven eyaculadores precoces? Si no se toman el tiempo y no se educan para autogratificarse y reeducarse con respecto a su función sexual. Pero la semilla de cáñamo, igual que el CBD y algunos otros elementos, pueden ayudar a que eso sea mucho menos, digamos, difícil la adaptación para esta siguiente faceta. De pronto creo que abarqué más temas de los que me alcanza el tiempo porque ya son las 9:02. Y bueno, en el Cordyceps a mí me gusta mucho el tema de que protege el sistema óseo, protege las vías respiratorias y refuerza los niveles de potasio y vitamina K. Como ustedes verán, lo que nos pueden dar es la oportunidad de ir viendo cuál de todos puede ser primero y cuál de todos puede ser. La orden en lo que los he puesto no es la fundamental. Y les comento. En el caso del camellia té, tendría que ser por la mañana, ¿vale? Y después pasaríamos al Cordyceps té, que sería darlo en la noche. Estos serían los primeros dos que yo daría. Y el segundo, en una segunda ocasión, digamos, iría al licien té y al palurios. ¿Por qué? Porque ayuda
básicamente a la eliminación de todos los residuos tóxicos que los 2 primeros pudieron haber dejado y nos permitiría, sobre todo, actuar con más fuerza para promover la desintoxicación. Y finalmente, yo pondría mucha atención a las toallas, pero muy particularmente he empleado los pantiprotectores en estos casos. Mejora todas las funciones orgánicas del piso pélvico, todas. Las he usado en pacientes con disfunciones eréctiles, pero también lo he usado con pacientes que tienen hemorroides, pero también con pacientes que tienen los primeros momentos de problemas de cáncer de prostatitis. Y en el caso de los pacientes con cáncer de próstata, los he usado mucho cuando hay molestia ya por el uso de la sonda durante el tiempo que han sido manipulados para los estudios. En general, estos aniones ayudan, favorecen la resistencia del organismo para el ejercicio físico. Vuelvo a hablar del movimiento, de la necesidad del movimiento, de la energía y del equilibrio. Ayuda a disminuir la agresividad y la ansiedad y también la depresión. Facilita la relajación. En general, regula. No estimula ni se da, regula el sistema inmunológico y entonces funciona lo mismo para las alergias. Y fíjense cómo puede funcionar. Yo lo he visto que funciona muy bien cuando se tienen que poner sondas porque disminuye la hipersensibilidad del cuerpo, pero al mismo tiempo, ¿sí?, protegen frente a las infecciones. Y en general son elementos que ayudan mucho a la higiene. Bueno, ya está acá la explicación que ustedes la han visto. Yo la he usado incluso lo he usado tomado. A mí me gusta mucho sacar la bandita y ponerla en agua y ofrecerse al paciente cuando hay problemas de falta de, ahorita se me fue, obturación del conducto para orinar. Lo he dado con mucho éxito. Y bueno, finalmente con esto termino mi exposición. Yo siempre digo que voy a durar 40 minutos, lo siento. Me quedo con muchas cosas queriéndoles compartir, me fui un poquito rapidito y espero que nos vuelvan a dar la oportunidad y podamos ir más a fondo. De entrada hay algunos alimentos que ayudan muchísimo a este problema de cáncer, ¿verdad?, en la próstata, y básicamente tiene que ser, sin lugar a dudas, el comer 5 frutas por la mañana, el comer una ensalada de verdura cruda por la tarde y sin lugar a dudas las bayas son de lo mejor que hay.